screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And I don't know where you sleep. Nuestros cuerpos, como cuerpos femeninos, como cuerpos se están derrumbando. Es decir, la menstruación de repente se ve convertida en un problema, pero en un problemón. La primera vez que yo oí hablar de eso me quedé estupefacta, porque pensé, no puede ser. Alguien ha inventado una teoría, ¿no?, sobre el conflicto menstrual. O sea, no es posible que eso suceda, ¿no? Pero luego me di cuenta que sí, que es que estaba pasando. Es decir, no solo estaba pasando de una forma ideológica, es decir, como una idea en la mente de las mujeres, sino de una forma física, real. Es decir, hay una cantidad de patologías asociadas a nuestro sistema sexual, ¿no?, que son tremendas y se está convirtiendo en una auténtica epidemia, ¿no? Bien, bueno, pues la cantidad de amenorreas, de ovarios poliquísticos, miomas, endometriosis, son una auténtica. Entonces, Oden dice, bueno, es posible que a las mujeres estén sometidas a cierta presión que les impide, digamos, que se les pongan ciertas limitaciones para poder parir de una forma más humana, más... pero también hay una cuestión que tenemos que ser conscientes, es decir, un número cada vez mayor de mujeres no es que no les dejen parir, es que ya no pueden parir por sí mismas. Es decir, hemos entrado en un momento posterior en el cual ya no existe la capacidad, es decir, se ha trastornado algo que está más allá de... todo nuestro sistema hormonal, nuestro sistema oxitocínico está trastornado y ha habido una caída de la vida erótica auténtica y real, algo que se niega, se está negando, nadie quiere hablar de ese tema, ¿no? Pero lo erótico en nuestra sociedad está derrumbándose, verdaderamente. Hay una incapacidad, una imposibilidad de desarrollar uno de los elementos que forman parte de nuestros impulsos primarios, ¿no? Bueno, hay un momento que es una desorganización física muy grande y que parte de una desorganización psíquica también muy grande, ¿no? O sea, ahora mismo la primera causa de muerte de las mujeres entre 30 y 34 años es el suicidio. Alguien me tiene que explicar cómo, en el momento de la vida de la mujer, en el momento más potente, más energéticamente femenino, ¿no?, de la vida de las mujeres, puede estar pasando esto. Es decir, entre el 25 y el 30% de las mujeres toman psicofármacos habitualmente. Más o menos es el doble que en 1980. Y en 1980 la gente se llevaba las manos a la cabeza porque el 13% de las mujeres tomaban psicofármacos, ¿no? Y lo relacionaban con las neurosis del ama de casa y con otros elementos parecidos. Hoy está el 25 y el 30. Por primera vez en 2011 el Instituto Nacional de Estadística ha documentado que la esperanza de vida de las mujeres empieza a caer. Bueno, la esperanza de vida en España ha empezado a caer para las mujeres y para los hombres, pero ha sido especialmente significativa la caída en las mujeres, que han pasado de una esperanza de 84,91 años a una esperanza de 84,82. Desde el punto de vista demográfico esto es una caída importante, ¿eh? Aunque parezca muy poco, no es muy poco, es bastante, ¿no?
En Estados Unidos, por ejemplo, de 1992 a 2006, la expectativa de las mujeres al nacer ha caído en 5 años. Todo el mundo coincide, por ejemplo, lo cita el Joan Gervás, coincide en que lo que pasa allí, ha pasado allí, va a pasar aquí en breve, ¿no? Evidentemente va a pasar aquí en cuanto a la generación de mujeres que tienen entre 70 y 80 años, que son las que mantienen la expectativa de vida relativamente alta, empiecen a morir, a fallecer, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? O sea, la primera cuestión es que tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué está pasando? Está pasando algo, ¿no? Es verdad que hay tóxicos, es verdad que hay malas formas de vida, es verdad, pero desde mi punto de vista eso no puede explicar una catástrofe como la que estamos viviendo en este momento. Es decir, necesitamos, creo que hay que romper con la idea de una causa única y necesitamos comprender la gran complejidad de factores y de causas, ¿no?, que están entrando en esa... Lo que es cierto es que hay una verdad incontrovertible, que es que la feminidad está siendo profundamente dañada. Además, en sus elementos más profundos, más... Entonces, que hoy no sabemos cómo ser mujeres, y además no podemos ser mujeres en muchos casos, es decir, no podemos dejarnos ser mujeres, y lo que tendríamos que hacer de forma natural como mujeres ya no nos es dado el hacerlo. No somos capaces, ¿no? Que han sido dañados nuestros impulsos más primarios, es decir, nuestra sexualidad, en todos sus términos, es decir, la vida erótica, el parto, la lactancia, todo está siendo desbordado, trastocado. Y estamos ante una situación sin precedentes. Sin precedentes por la cantidad de problemas que existen, ¿no?, y por la escala en la que se producen, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, del siglo XIX y de cómo la represión sexual victoriana creó una generación de histéricas, de mujeres enloquecidas, de mujeres que físicamente se derrumbaban. Pero eso solo pasaba en las clases altas. Claro, solo había histéricas en las clases altas, solo había... porque al pueblo no le tocaba. En el pueblo había libertad, había bastante libertad erótica y las mujeres vivían según su propio criterio. Entonces era una pequeña porción de las mujeres las que se vieron tocadas por ese problema que fue muy grave, que fue tremendo y que hizo que tuvieran que, digamos, limitar en cierta medida cierto orden patriarcal para mantener un mínimo de... Pero hoy está afectando en una escala mucho mayor, ¿no? Porque afecta sobre todo a, bueno, pues a la totalidad de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay muchas ideas que nos están dañando. El siglo XX ha sido tal vez el siglo de la misoginia por excelencia, el XIX también, pero tal vez el XX más. Es decir, si el siglo XIX, con todos aquellos, en fin, esto lo tratamos mucho en este libro, ¿no?, con todos aquellos trabajos como aquel de la inferioridad mental de la mujer y todas las, digamos, fórmulas misóginas que existían, fue brutal. El siglo XX lo ha sido tal vez más, porque se pone en cuestión lo que se pone en cuestión es la existencia de la mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿quién pone en cuestión la existencia de la mujer? Desde mi punto de vista, aquella que nos están diciendo que más ha hecho por la emancipación femenina. Simone de Beauvoir es la gran misógina del siglo XX, la que dice que nuestro cuerpo, nuestra biología, es inferior a la de los hombres y que por eso las mujeres, por la capacidad de gestar, tenemos una limitación social, ¿no?, y nos hacemos inferiores, ¿no? Es la que le llama a la menstruación la gran maldición, ¿no? Es la que odia el cuerpo de las mujeres y es una mujer, ¿no? Y se nos ha convencido además de que en esas ideas estaba nuestra emancipación. Nuestra emancipación era, en última instancia, emanciparnos de ser lo que somos, dejar de ser lo que somos, o sea, mujeres, para pasar a ser otra cosa, ¿no?, que no sabemos lo que es. Bueno, sí sabemos lo que es, para pasar a ser animales de trabajo, es decir, ¿no?, ser laborans, alguien que va y viene, trabaja y consume, ¿no?, y por lo tanto no necesita vida sexual. Bien, pero no es verdad que nos dañen únicamente las ideas, hay más cosas. O sea, por ejemplo, existe algo que en el pasado era difícil de imponer, existe la biopolítica, es decir, hay un gobierno de las cosas de la vida. Entonces estamos gobernadas hasta en nuestros elementos más elementales, más privados, más íntimos, ¿no? La maternidad hoy es
sigue estando proscrita. Yo no sé si se plantean cómo es posible salir de una situación demográfica como la que hay en este país. Verdaderamente vamos de cabeza a una catástrofe demográfica. Ellos esperan poder solucionarlo con el problema de la inmigración y con el traer gente de fuera, pero no está tan claro que eso se pueda hacer, ¿no? Sobre todo cuando los países emergentes están generando unas economías que absorben su propia mano de obra. Bueno, no sé lo que quieren hacer, pero aquí se sigue denostando la maternidad. Eso es un hecho incontrovertible. Entonces, y no se nos permite ser madres. O sea, para ser madres tienes que pedir permiso en primer lugar al jefe. Y una vez si el jefe te da permiso, a lo mejor puedes tener uno, ¿no? Entonces, y si te da tiempo. Entonces, existe además un Estado que institucionaliza y regula la vida permanentemente, es decir, todo lo erótico, por ejemplo, está siendo politizado. Hay un horror, un espanto en que nos hagan, digamos, nos elaboren unos catecismos de lo que tenemos que hacer en nuestra vida erótica, ¿no? Es algo repugnante, no podemos permitir que eso pase. Se necesita silencio, se necesita respeto, ¿no? Para que la sexualidad pueda funcionar, para que pueda existir, ¿no? Existe el trabajo asalariado, ¿no? Desgraciadamente, que aísla a la mujer de su entorno, que impide que la vida sexual y la vida política, y la vida pública y la vida privada pueda estar integrada en un todo único, por lo tanto, permite que se pueda gobernar todos nuestros actos, ¿no? Bueno, hay un acoso real, ¿no? a la vida erótica libre, por ejemplo, se sigue generando de una forma persistente la idea de la gran mentira, ¿no? De que es el hombre el que oprime a las mujeres, cuando, claro, es el hombre y no es la empresa, no es el Estado, no son los funcionarios de turno, no son los problemas económicos, es el hombre, o sea, es tu compañero que tienes al lado, es el que te oprime, y todo lo demás te está liberando, ¿no? Son cosas tremendas lo que se nos está haciendo tragar, ¿no? Son cosas que son tan indigestas, ¿no? Que verdaderamente no podían sino destruirnos por dentro. Entonces todo esto ha hecho, bueno, nos ha convertido casi en seres biónicos, ¿no? O sea, en realidad hay una incapacidad, ¿no? Para autoconstruirnos, para generarnos como seres desde nosotras mismas, desde nosotros mismos, que verdaderamente, digamos que nos estamos convirtiendo en lo que alguien ha llamado seres nada. Es decir, somos como un espacio vacío, como un lugar vacío en el cual se va incorporando una serie de cosas a través de lo institucional, a través de los medios, a través de lo que nos viene de fuera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que vivimos además atrapadas en un sentimiento de impotencia, de incompetencia, de incapacidad para hacer las cosas por nosotros mismas. Se nos ha convencido de que tenemos que ser protegidas y tuteladas, o sea, nunca como ahora, ni siquiera en el siglo XIX, ni siquiera el Código Civil de 1889, ¿no? Consiguió establecer de una forma tan amplia la tutela de la mujer, ¿no? Porque es verdad que si ese Código Civil imponía la tutela del hombre sobre las mujeres, como no podían meter un guardia civil en cada dormitorio, luego tenía que haber un acuerdo entre la pareja, que no siempre era la de la tutela. O sea, en unos casos era así y en otros no, porque en última instancia era una relación de tipo horizontal, básicamente, es decir, una relación entre dos personas, ¿no? En la actualidad no, porque ya no hay una relación. Nosotras somos protegidas ¿por quién? Por el Estado, que es un ente muy suprapersonal, por lo tanto no se negocia con el Estado, no podemos negociar las condiciones en las que seremos o no tuteladas, ¿no? O sea, mientras que con los maridos bajo el Código Civil se podía negociar, con unos sí, con otros no, ahora no. Es decir, nunca como ahora las mujeres hemos sido más sometidas. Es decir, vivimos en el momento del mayor sometimiento, de la mayor discriminación, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas tienen que ver, es decir, ¿tiene que ver la ley de violencia de género con lo que nos está pasando? Desde mi punto de vista, sí. La ley de violencia de género, por ejemplo, que ha tipificado casi como delito el sexo heterosexual, porque dice, todas las relaciones, ¿no? Históricamente las relaciones entre los hombres y las mujeres son desiguales. Quiere decirse, toda la que elija
tener relaciones con los hombres, elige la desigualdad. Por lo tanto, claro, me dicen que es que si eliges eso es que eres tonta, básicamente, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver eso con la destrucción de la vida erótica? Pues evidentemente tiene que ver, ¿no? O sea, primero porque no nos comprendemos, porque no nos entendemos y porque nos tenemos miedos. Han incorporado el miedo. O sea, en las relaciones entre las mujeres y los hombres se ha incorporado el miedo como un factor fundamental, ¿no? ¿Y qué hacemos? Yo he empezado haciendo hincapié en la destrucción que estamos teniendo de nuestra vida física como mujeres, pero lógicamente los seres humanos no somos solamente un cuerpo, obviamente, somos un cuerpo, una mente, un espíritu, unos ideales, nos constituye lo que queremos, lo que deseamos, ¿no? Nuestra propia... Entonces, hay cosas que se han dañado y que se han dañado profundamente, por ejemplo, nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia está muy dañada porque estamos, por ejemplo, en la medida en que se nos ha aislado de nuestra propia realidad, de nuestro propio cuerpo, de nuestro entorno, de pensar las cosas desde nosotras mismas y no desde las grandes estructuras de las ideas, ¿no? Desde los grandes sistemas de ideas, ¿no? Los que vivimos hoy, ¿no? Se nos ha dañado profundamente. Y entonces eso impide que nos hagamos cargo de nuestra vida. Hacerse cargo de la vida presupone inteligencia. Los seres humanos solo podemos vivir con inteligencia, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo se habla, ¿no? de la destrucción, ¿no? de la capacidad de parir, por ejemplo, de la destrucción de nuestro cerebro primitivo, que es el cerebro sexual, el cerebro reptiliano, siempre digo sí, pero verdaderamente necesitamos también recuperar nuestro otro cerebro para poder venir en ayuda, ¿no? De esa parte de nuestra naturaleza más física, ¿no? Más primaria, ¿no? Y poder verdaderamente, digamos, recuperarlo. Yo creo que hay tres cuestiones que tenemos que tener claras. En primer lugar, que estamos muy dañadas del cuerpo, pero que tenemos que tener en cuenta la otra parte, es decir, y una cuestión más, es decir, que las estructuras importan, que no todo se mueve por ideas. Es decir, no son solo las ideas, no estamos solamente enredados en una idea, esta idea frente a otra idea, sino que verdaderamente tenemos que salir de una estructura que nos daña profundamente, ¿no? Las estructuras que son las estructuras del Estado, las estructuras del trabajo, las estructuras de la destrucción de la vida horizontal, de la imposibilidad de generar relaciones horizontales. Pero en este análisis, que yo ya llevo un tiempo, digamos, dándole vueltas, moviéndolo en mi cabeza, que forma parte, por ejemplo, del segundo volumen de feminicidio en el que estoy trabajando ahora, falta una parte. Y quería traerla hoy aquí. Porque hemos vuelto a hablar otra vez de las mujeres como objeto de las grandes desgracias de nuestra sociedad. Y yo me doy cuenta cada vez más que esto es lo que llaman un cul-de-sac, o sea, una situación sin salida, ¿no? Porque no hay un problema de las mujeres, en realidad. O sea, el problema de las mujeres es una forma particular del problema de los seres humanos del momento, del problema del pueblo, ¿no? Es decir, es la forma particular cómo se ha destruido la vida horizontal, por lo tanto el pueblo, por lo tanto la comunidad de los iguales, ¿no? Y en realidad, cuando escribía feminicidio y estudiaba la forma, ¿no? Como desde 1812 la revolución liberal se plantea un objetivo, que es romper la comunidad popular, ¿cómo lo hace? A través justamente de enfrentar a los varones con las mujeres, ¿no? A través de la legislación, a través de... Entonces, hay una segunda cuestión, que es que las mujeres no somos solo víctimas de todos estos procesos, es decir, también somos responsables de estos procesos. Es decir, si nos dejamos de considerar como sujetos de tutela, ¿no? Como víctimas, que en última instancia la idea, la propia condición de víctima es la condición de los esclavos, ¿no?
Si nos dejamos de considerar así, tenemos que pensarnos también con la responsabilidad de nuestras propias, de nuestra propia situación y de nuestras propias miserias. Pero además hay otro problema más. Me parece injusto y escandaloso que no hablemos de los problemas de los hombres, que en última instancia forman parte también de nuestros problemas. Es decir, no se pueden interpretar nuestros problemas desgajándolos o separándolos de los problemas de los hombres. Los hombres son también en parte víctimas y en parte responsables de esta situación tan difícil, ¿no?, en la que nos encontramos. Hay también una serie de datos tremendos, ¿no? Por ejemplo, los suicidios de varones siguen creciendo muy por encima de los de mujeres. O sea, si siempre han sido de 3 a 1, es decir, 3 varones por cada mujer que se suicida, en los últimos años esa horquilla se está abriendo cada vez más. Cada vez hay más varones por cada mujer, que 3, algo, ¿no? Se está abriendo una brecha mayor, ¿no? Según The Lancet, que es el periódico más importante médico a nivel mundial, la disfunción sexual masculina será la epidemia del siglo XXI. O sea, el gran problema del siglo XXI serán las disfunciones sexuales masculinas. Eso es algo de lo que no se habla, porque como los hombres se supone que no son víctimas, entonces no hablamos de algo que además está siendo un problema social, político, existencial y en todos los terrenos gravísimo, y que está relacionado con el gran caos que se ha introducido en las relaciones, ¿no? Y con la enorme politización que se ha hecho de la vida erótica, ¿no?, que hace que ya nada sea natural, ¿no?, que no se permita las cosas ser por sí mismas. Entonces, en realidad la vida sexual es el eje sobre el que pivota, ¿no?, el desarrollo de la especie y también la civilización humana. O sea, la maternidad, como bien decía Soledad, es el eje que estructura la vida comunitaria, las relaciones, el sentimiento del futuro, los grandes proyectos sociales, la proyección, ¿no?, de hacia dónde caminamos. Las comunidades se estructuran en torno al eje de la vida sexual. Entonces, destruir la vida sexual es destruir la comunidad, es destruir la posibilidad de tener un proyecto, ¿no?, que trascienda o que se enfrente, ¿no?, al proyecto del gran gobierno, ¿no?, del gran gobierno. Entonces, todos estos actos, que son actos físicos, ¿no?, tenemos la capacidad, es decir, hemos tenido hasta ahora la capacidad de hacerlos trascendentes, sublimes, ¿no?, de generar civilización. Hoy eso se está perdiendo, ¿no? Entonces, y no sabemos dónde va a desembocar, no sabemos cuál es la desembocadura, porque esta es una situación sin precedentes. Yo creo que es importante el tomar conciencia de que vivimos en una situación sin precedentes, que no sabemos cuál va a ser, digamos, la desembocadura. Pero muchas distopías, ¿no?, del siglo XX ya pronosticaron que viviríamos en una sociedad donde el sexo ya no tendría sentido, sería solamente un acto puramente, bueno, descivilizado, ¿no?, destrascendentalizado, ¿no? Y, bueno, de repente estamos asistiendo a eso. Es decir, está a punto de desaparecer el sexo. Es que es verdad, o sea, entonces, tenemos también que pensar en algo. O sea, es cuánto dolor, cuánta frustración, cuánto miedo hay en los hombres, ¿no?, para que hayamos llegado a una situación en la cual algo natural está dejando de serlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos sentimos concernidas nosotras por sus problemas y ellos por los nuestros? Mientras eso no suceda, aquí no hay salida. Es decir, ¿por qué es más importante nuestro miedo y nuestra angustia que el suyo? No, no lo es. Pero lo que es cierto es que deberíamos ayudarnos a superarla, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos que el caos lo es todo. O sea, por un lado está todo esto, por otro lado el machismo está creciendo, es una realidad real,
¿no? Nos dicen, además está creciendo, fíjate, entre la gente más joven, ¿no? Cuando se dice que el machismo viene de la tradición, digo, pues esto no casa, aquí no casa en el sitio, porque si viene de la tradición, justamente los jóvenes que ya no tienen nada que ver con el mundo de la tradición, tendrían que haberlo superado. Pero es cierto que no solo no se ha superado, sino que está creciendo, ¿no? Está creciendo, es lógico. Algo como la ley de violencia de género tenía que hacer crecer el machismo. Si a alguien de 15 años le dicen todo el rato que las mujeres nos tienen que proteger la policía todo el tiempo y tenemos que estar todo el tiempo tuteladas, ¿cómo va a respetar a sus congéneres femeninas y piensa que son una gente sin capacidades, ¿no? Es lógico, ¿no? Es lógico. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos pensar es que tenemos que tomar conciencia. Por más que pues que dé miedo, que dé cierta angustia, el tomar conciencia de las cosas es un primer paso y un paso muy importante, ¿no? Tomar conciencia y el hacer frente a esas situaciones, ¿no? Y tomárnoslo en serio. Es decir, tomárnoslo en serio porque no hablamos de un problema de peccata minuta, ¿no? Y además tenemos que empezar a generar, ¿no? Digamos, una salida a esta situación, una salida que, bueno, yo quise no hacer un libro que se llamara solo feminicidio, y entonces le puse una segunda parte que decía autoconstrucción de la mujer. Quiero decir, hay otra posibilidad, otro polo, otro momento, otra situación en la cual necesitamos reconstruir una feminidad para los tiempos que se avecinan. O sea, no puede ser una feminidad simplemente de recoger cosas del pasado, tenemos que aprender de nuestro pasado, es muy importante nuestro pasado, mucho, fundamental, nos enseña mucho, pero tenemos que reconstruir algo nuevo, porque nosotros nos vamos a enfrentar a unas situaciones completamente nuevas, por lo tanto, no podemos simplemente hacer, digamos, una especie de recosido, ¿no? De cosas antiguas. Entonces, necesitamos una feminidad que sea suficientemente compleja, ¿no? Poliédrica, multidimensional, que recoja muchos elementos, pero necesitamos mucho, por ejemplo, de elementos de fuerza, de elementos de épica, ¿no? De elementos de fortaleza, de elementos de inteligencia. Es decir, necesitamos recuperar la inteligencia, la capacidad de pensar por nosotras mismas. Entonces, necesitamos una mujer que piense, que luche, que copule, que para, que críe, ¿no? Pero también que coma, que cuide, pero también que esté en la calle, o sea, que sea luchadora, que esté que sea capaz de, digamos, de reconectar con todos los problemas de la sociedad, que se comprometa. Entonces, necesitamos integrar todos esos aspectos, y hoy es casi imposible, quiero decir, eso es una propuesta, un proyecto casi sobrehumano, porque ¿quién puede? O sea, si casi cuando tienes hijos es muy costoso el integrar otras cosas, porque no hay tejido que, bueno, lo ha explicado muy bien hoy Aida, ¿no? No hay tejido que te permita el poder continuar siendo persona, además de madre, ¿no? Y siendo mujer, y siendo más cosas, ¿no? Entonces, pero tenemos que buscar un camino, que tenemos que buscar una salida a esa situación, porque esa es nuestra única posibilidad, es decir, recuperar ese tipo de feminidad. Y necesitamos además un hombre que también se autoconstruya, ¿no? Y que se exprese a sí mismo desde su virilidad. O sea, no podemos, además, lo femenino se muere, literalmente se muere, si lo masculino no emerge. Y ahora la gente no se quiere dar cuenta de que cuando hay un solo polo, ¿no? No se puede desarrollar el otro. Desgraciadamente, en las cosas humanas, es decir, cuando se habla de la modalización sexual, es un continuum. Entonces, se necesitan establecer entre los dos polos numerosos momentos o situaciones, ¿no? Y si no existen, aquí lo que vamos, ¿a qué vamos? Pues a una sociedad de seres neutros, ¿no? Sin sexo, porque en realidad, para ir a trabajar, o sea, una sociedad de esclavos no necesita para nada del sexo, ¿no? Se pueden generar, y de hecho yo creo que ese es el proyecto, se pueden generar ciertas granjas de seres humanos, probablemente en África, ¿no? Que luego exporten seres humanos al resto del mundo. Bueno,
podría hacerse perfectamente, ¿no? De hecho, la natalidad está cayendo en todo el planeta menos en el centro de África. Eso es una realidad. Y está cayendo además muy deprisa y en picado, ¿no? 5 minutos. Bueno, resumen. Estamos en una situación sin precedentes, pero también es verdad que se abren grandes posibilidades. Hace 20 años había cosas que eran como muy evidentes, eran cosas que uno no podía, digamos, saltar. Había una ortodoxia muy establecida. Hoy muchas cosas se están derrumbando, muchos elementos están cayendo, estamos viendo cuáles han sido los resultados de una serie de planteamientos. Quiero decir, hace 20 años yo no hubiera podido decir lo que he dicho de Simone de Beauvoir porque me hubieran linchado, ¿no? Entonces, y hoy lo he podido decir. Estamos a las puertas de poder abrir un nuevo paradigma en estos asuntos, en las cuestiones de las mujeres y en las cuestiones de los hombres, y entonces de lo que se trata es de que seamos capaces de ponernos a ello. Y con esto... Bueno, ahora tenemos el turno de preguntas, así que... Bueno, yo comento algo, no quería hablar yo, que ya he hablado mucho, pero si no hay nadie... No, que me ha llamado mucho la atención esto que comentas del fin como de la sexualidad, ¿no? Y me ha recordado una novela, que es que estoy intentando saber de quién era, pero no sé si os suena, una novela feminista que se puso muy de moda, que no sé si está traducida tampoco, que hablaba de la reproducción en el futuro y entonces separaba totalmente la sexualidad de la reproducción física y eran como unas máquinas que por parejas de gente neutra pues tenían como los hijos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, era una novela que fue muy famosa justamente en entornos feministas, ¿no? Y también me ha recordado esto, que no sé si habéis visto este movimiento de gente que no tiene sexo. ¿Habéis oído que ahora está como muy de moda? Esto que En Japón. En Japón. Sí, hay muchísimo, ya han empezado a salir plataformas y tal, ¿no? Y es que me ha hecho, no sé, me ha venido a la mente lo relacionado con lo que estaba diciendo Clara, ¿no? De esta gente asexuada y neutra, ¿no? Que no tiene ya ningún toque, ¿no? Ni sexual ni ningún tipo, no se hace ni así, por encima del hombro, mejor cuanto más lejos. ¿Y cuáles serían las estrategias que se están utilizando? No solo las leyes, como más... Bueno, para mí está claro que la pornografía tiene mucho que ver y la televisión, pero ¿tú cómo ves que se está ahí metiendo, aparte de a través de la ley del Estado? Sí, me he hecho la misma pregunta, porque habla de la politización de la vida erótica, ¿no? Sí. A destruirla. Claro, pues por ejemplo, yo una de las cosas con las que estoy más en contra es de la famosa educación sexual. Aquí se ha estado hablando de educación sexual como una cosa muy moderna y muy tal. Yo estoy en contra de la educación sexual. Yo creo que en torno a lo sexual lo que tiene que haber es silencio. Siempre que haya silencio, la gente puede buscar desde sí mismo, ¿no? Y como la sexualidad es algo absolutamente personal, que no puede haber una pauta, porque es ridículo que haya pautas en eso, porque tiene que ver con cosas tan íntimas, de tu propia experiencia física infantil, de tu propia biografía, de tus propios, bueno, de cosas que están muy dentro, de tu propio carácter interno, que eso tenemos, ¿no? Entonces es una búsqueda personal, ¿no? Cuando vas al instituto y te meten allí unas clases de educación sexual, pero ¿por qué? Por ejemplo, yo hace poco se lo decía a alguien, le decía, vamos a ver, yo no he tenido nunca ningún problema con mi menstruación, mis hijas tampoco las tienen, pero yo no les he hablado nunca de la menstruación, yo no les he dado ninguna clase de nada. Mi casa, en general, no se ha hablado casi nunca de eso, o sea, a alguien le llegaba la regla y pues le ha venido la regla, ¿no? Y yo qué sé, pues se reunían, me acuerdo que se reunieron las tres, cuando le llegó a la mayor, se reunieron las tres en el baño a ver la compresa. Eso fue algo que hicieron ellas. Yo no tuve nada que ver. No tuve nada que ver con eso. Pero yo nunca tuve mucha información sobre ese tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que las generaciones que han tenido tantísima información, una información tan exagerada, ¿no?, tengan ese conflicto con su propia regla? Eso quiere decir que no necesitábamos esa información. Si no nos lo hubieran dado, seguramente hubiéramos visto la regla más natural. Bueno, pues algo que le pasó a mi madre, a mi abuela, tal, y ahora me llega a mí.
punto. Pero No se necesitamos necesita información más. sino experimentación. Claro, entonces, con el sexo pasa lo mismo, o sea, ¿por qué necesitamos tanta información? En realidad uno necesita buscar y que le dejen buscar a su aire, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, destruyen completamente la vida erótica y luego se politiza porque todo, o sea, ahora mismo todo acto sexual tiene que ser políticamente correcto. O sea, bueno, tiene que haber una igualdad, y yo digo, no, pero si la igualdad, claro, tiene que haber igualdad en el mundo de la vida, en la sociedad tiene que haber igualdad, pero tiene que haberla exactamente en la cama, ¿no? Hay una sexóloga, Esther Perel, que dice, empezará a haber un sexo de mayor calidad cuando desterremos la democracia del dormitorio. O sea, puede ser, puede ser, o sea, ¿es necesaria tanta democracia? Vamos a ver, entonces, todos esos elementos, quiero decir, el Estado es un instrumento rabiosamente jerárquico, es todo un ejército, ¿no? Por ejemplo, está todo el sistema sanitario, es un ejército de personas destinadas a adoctrinarnos, en última instancia, ¿no? Sí. Todo el sistema educativo, todo el sistema asistencial en general, entonces tenemos una gran... Y luego está, claro, están los medios, está el arte, está... y luego están tus vecinas, claro, y está todo tu entorno natural, o sea, está... Realmente el sujeto medio de esta sociedad está permanentemente recibiendo información y consignas sobre cosas, ¿no? Entonces, mientras que, por ejemplo, las sociedades tradicionales, nosotros que hemos estudiado mucho la sociedad tradicional en feminicidio, las sociedades tradicionales eran unas sociedades donde había más del silencio, había mucha menos discurrir de información, o sea, había más momentos, por ejemplo, de hacer cosas juntos. O sea, la convivencia se establecía en torno al hacer, ¿no? Y las relaciones se establecían en torno al hacer. Es que vivimos en una sociedad del decir. Todo el rato estamos diciendo cosas, ¿no? Entonces, eso no permite pensar, porque claro, si estás todo el rato recibiendo, es decir, eres receptor, ¿no? Pasa también, por ejemplo, con el lenguaje y la tele. Ponemos a los niños delante de la tele y no aprenden a hablar. ¿Por qué? Porque es que no hay comunicación. O sea, solo reciben, entonces nosotros somos receptores. En la medida en que somos receptores, por ejemplo las mujeres especialmente, receptoras de políticas de igualdad, receptoras de... nosotras somos receptoras, salimos, ponemos la mano y que nos caigan cosas, pero entonces nos estupidizamos, entonces ya somos el sexo débil verdaderamente. Y a partir de ahí todo se trastoca. Por ejemplo, también tiene mucho que ver en la vida erótica ese hecho, el hecho de que hayamos pasado a ser verdaderamente el sexo débil. O sea, una gente muy debilitada, las mujeres estamos muy debilitadas como mujeres, tenemos una feminidad muy debilitada. Entonces, ¿cómo vamos a ser potentes sexualmente? ¿No? Y si nosotras no somos potentes sexualmente, es que hay alguien que va a ser impotente también a nuestro lado, porque no va a generar esa situación, ¿no? O sea, daros cuenta que todas estas cosas tienen como un equilibrio ecológico, es como cuando en un sistema ecológico se incorpora, se rompe algo, una pequeña cosa. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know how that makes how it goes. And I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this